Bienvenidos al canal Cesar y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meterle el diente a un aparato que, según los documentos que tenemos, promete de verdad sacudir el mundo del audio de alta fidelidad para 2026. Hablamos del FiiO M33R2R. Y ojo, no es solo una lista de especificaciones, Tenemos un informe estratégico súper completo sobre su lugar en el mercado. Es que lo interesante de este informe no es solo el qué, sino el por qué. No analiza un simple reproductor, sino una movida muy, pero muy calculada en el tablero del audio portátil. Totalmente. Y esa es nuestra misión hoy. Entender por qué este aparatito podría ser un verdadero punto de quiebre. El informe usa una palabra muy fuerte. Dice democratización. Sí, la he visto. Habla de poner una tecnología que hasta ahora era para unos pocos, al alcance de muchos más. Vamos a ver de qué va todo esto. Dale. Bueno, para poner un poco las cosas en perspectiva, el mercado de los reproductores de audio, los DABs, lleva años dominado por una tecnología. Los chips DAC Delta Sigma. Claro, los de siempre. Son los reyes de las mediciones. Números perfectos, distorsión por el suelo, pero el informe señala algo muy curioso. Una especie de fatiga auditiva entre los más puristas. Lo fascinante aquí es que esa fatiga no es una queja sobre la falta de detalle, sino sobre el carácter del sonido. Es que, los chips de gigantes como ES o AKM son maravillas de la ingeniería. Sin duda. Usan procesos digitales súper complejos como el sobremuestreo y el modelado de ruido para lograr esa perfección técnica. Pero para algunos oídos, ese sonido puede sentirse demasiado procesado. Como estéril. Justo. Casi estéril o metálico. Es como una fotografía digital súper nítida, con millones de megapíxeles, que a veces no tiene esa calidez o la textura de una foto analógica, de carrete. Es la analogía perfecta. Y aquí es donde, según el informe, entra la tecnología R2R como la gran protagonista. Es que un DAC R2R, o escalera de resistencias, es todo lo contrario. Conceptualmente es mucho más simple. Convierte la señal digital a analógica usando una escalera física de resistencias de alta precisión. O sea, no hay algoritmos en medio. En su forma más pura, no. Es una conversión mucho más directa. Menos maquillaje digital entre la música y lo que uno escucha. Exactamente. Y el resultado es un sonido que muchísima gente describe como más orgánico, más natural, con una textura en las voces y en los instrumentos que se siente más palpable, más real. Pero tenía un problema, ¿no? La cosa se pone de verdad interesante. Porque hasta ahora, si querías ese sonido R2R en un aparato portátil, tenías dos opciones. O te gastabas más de $1,500 en bestias como las de Hy-Vee o Keijin, o te conformabas con un dongle USB chiquito que suena bien, pero no tiene ni potencia ni una interfaz decente. No había término medio. Exacto, no lo había. Y ese vacío en el mercado es precisamente lo que FiiO ataca. Si conectamos esto con el panorama general, FiiO vio un hueco enorme. El M33R2R se posiciona, según este informe, en un precio que rondará los $600. A ver, un momento. ¿$600 por un R2R bien implementado, con pantalla, Android y potencia? Eso suena casi a magia negra. Es una estrategia súper agresiva. A altura los van a destrozar. Es un riesgo totalmente calculado. Apuntan a ese usuario que viene de un DAB básico y quiere dar el salto, pero no quiere hipotecar la casa. Ya veo. Y también al audiófilo con más experiencia que quiere probar el sonido R2R sin hacer una inversión masiva. La ejecución aquí es absolutamente clave. Vale. La estrategia de atacar ese nicho tiene todo el sentido. Pero sigo pensando en cómo lo lograron en la práctica. No puede ser tan simple como comprar un chip R2R barato y meterlo en una caja. ¿Dónde está el truco de ingeniería? Ahí está el detalle crucial. No hay un chip R2R como tal. No es un componente que le compran a un tercero. ¿Cómo? FiiO diseñó y construyó su propia matriz de resistencias discretas. Espera, ¿me estás diciendo que están ensamblando el corazón del DAC, pieza por pieza, resistencia por resistencia, como se hacía hace décadas? Básicamente sí, pero con tecnología moderna. El informe detalla una arquitectura totalmente diferencial de 24 bits,
Para cada canal de audio hay una red física de 96 resistencias de película delgada. O sea, 192 en total. Un total de 192 en todo el sistema. Y lo más importante, con una precisión del 0,1%. Has mencionado la precisión varias veces. ¿Por qué es tan crítica? Si una de esas 192 resistencias se desvía un poquito, ¿qué pasa? Esa es la pregunta fundamental. Es el talón de Aquiles del R2R. En un DAC Delta Sigma, los errores se corrigen digitalmente. Pero en un R2R, la fidelidad del sonido depende por completo de la exactitud física de esas resistencias. Entiendo. Si una se desvía, sobre todo por el calor, la onda de sonido se deforma y se genera distorsión. Un simple cambio de temperatura podría literalmente cambiar cómo suena tu música. ¿Eso suena como una falla de diseño gigantesca esperando a ocurrir? Lo era en las generaciones antiguas de R2R. Por eso esa precisión del 0,1% y el bajo coeficiente de deriva térmica son tan importantes. Aseguran que el sonido se mantenga consistente, que no cambie su carácter a mitad de una canción porque el aparato se calentó. Ya. Es la diferencia entre un R2R de alta gama y un experimento fallido. De acuerdo. El núcleo es analógico, artesanal y de alta precisión. Pero todo esto funciona sobre Android. Y una de las quejas de siempre con los reproductores Android es que el propio sistema operativo puede arruinar el audio. Totalmente. ¿Cómo evita FiiO que Android meta su cuchara y degrade esa señal tan pura que han conseguido? Esa es quizás la parte más inteligente de todo el diseño. El informe habla de un arma secreta, un sistema que llaman DAPS, con un chip FPGA. FPGA. ¿Suena complicado? Piénsalo como un carril expreso para el audio. Android quiere que todo el tráfico de datos pase por las calles de la ciudad con semáforos y cruces que lo ralentizan y degradan. Porque tiende a remuestrear el audio. Exacto, a una frecuencia estándar. El DAPS, con ese chip FPGA y 2 osciladores de cristal de femtosegundos ultra precisos, construya una autopista directa desde el archivo de música hasta el DAC. O sea que intercepta la señal. Intercepta la señal de audio antes de que Android pueda tocarla. ¿Es un bypass? Un guardia de seguridad que se asegura de que solo la música pura y sin alterar llegue al DAC. Exactamente. Garantiza una ruta bit perfect, donde los datos que llegan al DAC son idénticos a los del archivo original. Y además elimina el jitter. Los errores de tiempo. Sí, esos microerrores de tiempo que pueden enturbiar la imagen estéreo y la claridad, algo a lo que los DACs R2R son especialmente sensibles. Y para que toda esa experiencia con Android y las apps de streaming no sea un suplicio, veo que le han puesto un procesador moderno, un Snapdragon 680 y 8 GB de RAM. Se agradece, sí. Se agradece, porque no hay nada peor que un reproductor de $1,000 que se siente más lento que un teléfono de hace 5 años. Es un punto clave para la longevidad y la experiencia de usuario. Asegura que aplicaciones pesadas como Roon RSC, Tidal o Apple Music funcionen con fluidez. Claro. Ya hay un beneficio oculto. Ese procesador está fabricado en 6 nanómetros, es muy eficiente. Y esa eficiencia ayuda a controlar el calor, algo fundamental en un aparato que por su propia naturaleza ya tiende a calentarse. Hablemos de eso porque hay una cifra en el informe que me dejó con los ojos abiertos. La potencia de salida. 1,100 milivatios por canal. Una locura. Eso no es un reproductor portátil. Es una pequeña central eléctrica de bolsillo. Es una barbaridad. Lo pone directamente en el territorio de muchos amplificadores de escritorio y significa que tiene músculo de sobra para mover con autoridad auriculares realmente exigentes. Como los planares magnéticos. Esos mismos, que en aparatos más pequeños suenan anémicos, sin vida. Es un golpe sobre la mesa frente a la competencia. Y luego está esa función que parece sacada de un equipo de sobremesa, el modo de escritorio. Por lo que leo, no es solo un ajuste de software, es algo más profundo. Es un cambio a nivel de hardware, y es una idea brillante. El M33 tiene un segundo puerto USB-C dedicado exclusivamente a la alimentación externa. Uno para datos y otro solo para corriente. Justo. Cuando lo conectas a un cargador potente, un relé interno desconecta físicamente la batería del circuito de audio. O sea que no estás friendo la batería con ciclos de carga constantes mientras escuchas en tu escritorio. Para nada. Ese es un detalle genial para la longevidad del aparato. Exacto. Pero hay más.
al funcionar directamente con la corriente de la pared, que es más estable y potente, permite elevar el voltaje interno de los amplificadores. ¿Y eso en qué se traduce? Mejora el rendimiento con auriculares de alta impedancia y, según el informe, se traduce en una entrega de bajos mucho más rápida y contundente. Es como ponerle un turbo al motor. Bien, tenemos una arquitectura R2R artesanal, un bypass para Android, potencia de sobra y un modo turbo. ¿Cómo se traduce todo esto al oído? ¿Cuál es la promesa sonora del FiiO M33R2R? Aquí es donde la ingeniería se convierte en arte. El perfil sonoro que describe el informe es muy claro. La palabra clave es textura. Textura. Se habla de unos medios con mucho cuerpo que hacen que las voces, las guitarras o los pianos sonen increíblemente presentes, casi como si los pudieras tocar. Palpables. Esa es la palabra. Y los agudos tienen mucho detalle, pero sin ese filo digital o artificial que a veces puede fatigar. Es un sonido que busca ser musical y placentero antes que analítico. Suena a que es un aparato para disfrutar de la música, no para analizarla con un microscopio. Justo. El informe también habla de dos modos de sonido, NOS y OS. Esto parece que le da versatilidad. Muchísima. El modo NOS, o Non-Oversampling, es el R2R en su estado más puro. El DAC convierte la señal tal cual viene del archivo, sin procesamiento extra. Es un sonido crudo, directo. Más honesto, quizá. Podría decirse, con una respuesta a los transitorios rapidísima. Ideal para jazz, rock clásico, géneros que se benefician de esa inmediatez. ¿Y el modo OS? Supongo que es lo contrario. El modo OS, Oversampling, activa un procesamiento digital que eleva la frecuencia de muestreo antes de la conversión. Esto recupera un poco de extensión en los agudos más altos y añade una sensación de aire. De espacio. Sí, de espacio en la escena sonora, lo acerca a un sonido más moderno, más hi-fi, sin perder esa textura R2R. Sería perfecto para música clásica orquestal o electrónica compleja. Es como tener dos personalidades en el mismo dispositivo. Ok, todo esto suena increíble, casi demasiado bueno para ser verdad por $600. Pero hemos juntado varias pistas. Una arquitectura R2R que por naturaleza es ineficiente, un amplificador potentísimo. Sí. Todo eso metido en una caja de bolsillo. Tengo que preguntar, ¿cómo de caliente se pone esto y qué le hace a la batería? El informe tiene que mencionar los sacrificios. Por supuesto, y es honesto al respecto. El primer desafío es la gestión térmica. Pasar corriente por casi 200 resistencias genera calor. Lógico. Súmale un amplificador de más de 1 vatio y sí, el informe anticipa que el dispositivo se calentará especialmente durante un uso prolongado con auriculares exigentes. No es algo que vaya a explotar, pero se va a notar al tacto. ¿Y la batería? Toda esa potencia tiene que salir de algún lado. Correcto. La cifra oficial que se maneja es de 14 horas, pero el informe aclara que eso es en condiciones ideales. Claro, con todo al mínimo. Exacto. Un uso realista, con la salida balanceada a alto volumen, Wi-Fi encendido para streaming, se acercará más a las 8 o 10 horas. Es una autonomía decente, pero no es la mejor de su clase. ¿Es el precio a pagar por esa potencia? No hay otra. ¿Tiene sentido? ¿Algún otro pero a tener en cuenta? Pues el de siempre con muchos lanzamientos, el firmware inicial. FiiO tiene un historial de sacar productos con algunos bugs de software al principio que luego van puliendo con actualizaciones. O sea que los primeros que lo compren serán un poco beta-casters. Es probable que los primeros compradores tengan que ser un poco pacientes y actualizar el sistema un par de veces para que todo funcione a la perfección. Entendido. Oye, antes de cerrar, vi algo en el informe que me pareció una locura. Un accesorio llamado FiiO Retrobox. ¿Es solo un adorno o hay algo más? ¡Ah, sí! Porque suena a un golpe de nostalgia directo al corazón. Es un toque de genialidad de marketing. Es un altavoz y una base Bluetooth diseñada específicamente para el M33. Pero lo divertido es que cuando conectas el reproductor, la pantalla cambia por completo. ¿Y qué pone? Muestra una animación de una cinta de casete girando al ritmo de la música. Es un guiño total a la estética de los 80, combinando la tecnología de audio más avanzada con una imagen totalmente retro. ¡Qué bueno! No cambia el sonido, pero cambia por completo la experiencia de interactuar con el aparato. Me encanta. Entonces, si juntamos todas las piezas, la tecnología, la potencia,
el precio, los pequeños sacrificios. ¿Para quién es este FiiO M33R2R? Es para el audiófilo que ha llegado a un punto en el que valora un timbre natural y una presentación musical con alma por encima de la última gota de resolución clínica. ¿Ya? Es para quien necesita potencia de verdad para sus auriculares y no quiere estar atado a un escritorio. Y sobre todo, es la respuesta para todos los que sentían curiosidad por el famoso sonido R2R, pero se veían intimidados por sus precios. ¿Y para quién no sería la mejor opción? Probablemente no es para el ingeniero de sonido que busca una herramienta de análisis perfectamente neutral. Para eso hay otras opciones, quizás como el FiiO M27, que está diseñado para ser quirúrgicamente preciso. Claro. Y tampoco para quien necesite una duración de batería extrema para viajes transoceánicos sin acceso a un enchufe. Ahí, la eficiencia es más importante que la potencia bruta. Queda clarísimo. El FiiO M33R2R parece ser más que un producto, una declaración de intenciones. Una forma de decir que la alta fidelidad con alma no tiene por qué costar una fortuna. Mezclando el calor de lo analógico con la inteligencia de un dispositivo moderno. Exacto. El informe lo define como el iPod para una nueva generación de audiófilos. Y eso me deja con una reflexión final. A ver. Plantea una pregunta muy interesante. En esta era dominada por el smartphone, donde la conveniencia lo es todo, ¿puede un dispositivo tan puramente a la calidad de la experiencia auditiva y no solo a la facilidad de acceso provocar su propio renacimiento? Buena pregunta. ¿Puede redefinir lo que significa el audio portátil premium en 2026? Esa, creo, es la verdadera apuesta de FiiO.